Da- Muy buenos días, mi nombre es Abel López, somos el grupo 5 y estaremos hablando de la semántica, los principales conceptos de la filosofía. Bueno, la semántica, primero estaré hablando de lo que es la semántica de la filosofía. Es el analizamiento o el significado de los conceptos claves como ser, la verdad, el conocimiento, la libertad. Este busca eliminar las ambigüedades, clarificar debates y dar precisión a las ideas. En un recorrido denso y reflexivo por los conceptos claves que han modelado el pensamiento opcional y global, ser, verdad, realidad, conocimiento y ética, estas presentaciones ofrecen definiciones precisas, genealógicas, históricas, debates contemporáneos y ejemplos que permiten comprender la semántica filosófica. ¿Cómo se usan? Cambian de significado estos términos en diferentes tradiciones teóricas. Los textos son más extensos y pensados para lectura diferente a la tradición teórica. Eso para los seres humanos es muy asequible porque desde hace mucho tiempo el ser humano viene con varias preguntas donde no le han encontrado respuestas. Ahora está hablando que qué es la semántica filosófica. La definición de la semántica filosófica es el estudio del significado de los términos conceptos usados en la filosofía, cómo se definen, qué concepciones de aplicaciones tienen y qué implicaciones conceptuales generan. Los objetivos, bueno, los objetivos son claros, que son reconstruir los usos históricos, identificar sus puestos ocultos y evaluaciones coheréticas. Buscan transformar discusiones vagas en proporciones precisas. Método: análisis conceptual, genealógico, histórico, que analizan ya lo geórico o lo formal. La importancia. Bueno, de esto podemos hablar que sobreenlaza la reflexión teórica con los problemas éticos. En fin, los siguientes tarjetas aplicaremos este enfoque analítico, como por ejemplo, el concepto de ser desde Parménides hasta Heidegger. Bueno, estos son los principales conocedores o que dominan el tema, como por ejemplo Aristóteles, que se le apoda como el ser en la categoría. Este introduce la distancia entre el acto y la potencia, la sustancia y el accidente. El ser se desarrolla como esto. También podemos decir que la modalidad subjetiva del ser humano son como aquellas preguntas que no tienen respuestas, que si el mundo surgió del Big Bang, que la creencia en Dios, la iglesia, etcétera. También estaremos hablando del realismo, idealismo versus el materialismo. ¿El idealismo qué es? Bueno, el idealismo es algo que sostiene que la realidad es la última de las naturalezas, ya sea mental o conceptual. La semántica es real, se aplica a lo que tiene precio en la estructura cognitiva o en el sistema de ideas. El materialismo, ¿qué es? Bueno, el materialismo afirma que la realidad está compuesta por sustancias materiales o procesos físicos. El, la posición intermedio, bueno, de esto se puede decir que se usan como los intentos articulares como aspectos mentales y físicos que no exhiben alguna pregunta o confirmación. También podemos decir que el conocimiento, yo estaré hablando sobre lo que es conocer, después mi amiga estará hablando de los problemas clásicos, etcétera. ¿Qué es conocer? Bueno, conocer tradicionalmente es la creencia verdadera, que es justificada, sin hechos y con pruebas. Dejar a mi compañera seguir, donde le estará hablando sobre los demás sus temas. El conocimiento epistemológico y sus fundamentos. ¿Qué es conocer? Tradicio- Tradicionalmente, creencia verdadera. Justifica temáticamente. Conocer es un predicado más fuerte que creer. Requiere condiciones adicionales y verdaderas. Justifi- ju- Justificada filosófica. Problema clásico. Los contraejemplos de
mostraron que no es suficiente estos impulsos. Divisiones semánticas añaden conocimiento, facilitando epistemología, causalismo y atropiades, atropiades virtuales, intelectuales, fuentes de conocimiento, sección memorial, razonamiento, a priori, priori, testimonio, el introducción, cada fuente existe criterio semántico y distinto para implicar la etiqueta del conocimiento. Factibilidad, evidencia, coherencia con otras creencias. Espiritismo y respuesta. El epitismo radica de confianza, la distribución del conocimiento sobre el mundo externo. Respuesta del significado, conoce o cambia con el contexto, invarialismo o extrateralismo, etimológico, fiabilidad. En suma de la temática del conocer, articular, un, umbrales o los malidonismos y el espécimen no es solo cuestión de proporción verdadera, sino de justificar mediante la práctica, epidemiologismo y el conocido. La ética del bien, mal y los valores morales. Semática del bien y del mal. El uso del bien y el mal, varias perspectivas, hecho por sobrepreferencia, personalismo, justicia, predictividad, el metalática, explora si estos términos, normas, propiedades y objetivos. Realismo, moral o expresa cualidades emotivas y expresivas. Enfoque normativo. De metodología, bueno, conformidad con deberes o reglas. Mortalismo o tiralismo, buen próximamente del bienestar vinculamos o bueno, manifestando de las virtudes, carácter, cada marco reconstruye la temática del valor y las condiciones para evaluar las condiciones. Aplicación práctica. La semántica ética efectual debate sobre la justicia del derecho humano y político, público como conceptual, legaña, autonomía, bienestar, determinando qué es acciones de justicia y cuáles se provienen. Disputa contemporánea, creatividad versus universalismo. El papel de la biología y de la cultura en el valor de la posibilidad, de la conciliabilidad entre teorías normativas. La temática, aquí se divide, puede ser producirse la institución morales entre marcos distintos. Conclusión, es entender el significado del bien y el mal. No es un peso necesario para formular política ética coherente, elegida y adoptada conflictos morales que aclaran conceptual. La libertad determinada o libertad albedrío. Determinalismo, versión según la cual todos los eventos incluyen todos los actos humanos. Esto es casualmente determinado por las acciones previas. Temática, libertad, se viene si todo está determinado, que significa que ser responsable. Contabilismo, libertalismo, contabilismo y libertalismo. Contabilismo afirma que la libertad y determinado son condiciones de libertad significada actual, según deseo y razón, sin coerción externa. La semántica del libre albedrío se desplaza de la interacción casual de la autonomía funcional. Libertarismo metafísico requiere determinación real en la decisión humana. Solo entonces las acciones pueden considerarse verdaderamente libres. Semántica libre aplicación, capacidad de origen, acciones, no compliance de explicaciones por causa previa.
Implicaciones prácticas, responsabilidad moral, sistema penal y política. La semántica de la libertad incluye las definiciones rústica, que es condiciones que en una nación es imputable al debate cultural. Incorpora descubrimientos neurocientíficos que desafían la ilusión sobre la causa y autonomía. La existencia, sentido y alburdor. El alburdor. Como un análisis en choque entre la búsqueda humana del sentido y la diferencia del universo existente. Se encarga de tensión temática, vivir con la conciencia del oscuro, en cierta situación, rebeldía, adaptación que se define en cada práctica del término. Esencialismo. Para Sartre y las otras existencia presenta la esencia del significado, no es tan solo sino que la creencia del sujeto. Semántica existe, implica la posibilidad de la autodefinición y la responsabilidad radical para su propio acto. Sentido de la tradición, análisis, otra conclusión. Sentido de la tradición, análisis desde la otra perspectiva, hablan del sentido de la vida. Puede introducirse condiciones del justificado, valores, compartidos y proyectos, racional. La semántica aquí vincula sentido con metas, coherencia, coherente y significados socialmente. El conjunto semántico de la existencia y sentido opcional entre la decisión y la antología. Hay alguien que existe y evalúa normativas. Hay motivo para vivir. Eso tiene consecuencias en la cositopía y la ética. Teoría política, la manera que pertenecemos y existimos influyente en cómo valoramos la vida humana y lo político que tiene. Conclusión y reflexión finales. Resumen semántico. Los conceptos filosóficos clave no tienen significado fijo. Su semántica evalúa según tradición, contexto, gradualmente y proporcional, practicándose la verdad, realidad, conocimiento, ética, libertad y existencia. Muestra valores semánticas que coinciden, debates teóricos y aplicaciones prácticas. Metodología recomendada. Para trabajar semántica filosófica identificamos uso, construcción, teoría, contrato, ejemplo y evaluar consecuencias prácticas. Adopta claridad, tecnología del impensable para regresar en el cuestión en las cuestiones éticas, políticas y científicas. Implicaciones. Una semántica rigurosa mejora la liberación pública, la legislación, la educación y la investigación interdisciplinar. Entender cómo operar estos conceptos ayudan a abordar problemas reales, justifican derechos políticos, ciencia y sentido en existencia. Lectura sugestiva. Habrá clave de permanente. Reflexión final. La semántica filosófica no es un ejemplo puramente técnico, sino una práctica crítica que transforma cómo pensamos y actuamos. Al final del sentido, nuestra palabra es la verdad. Es una forma de clarificar el mundo, que es el término que te desafía, reflexiva tu manera de pensar. Hasta aquí fue mi parte. Muchas gracias. Que pasen feliz resto de la tarde.